Buenas tardes y bienvenidos de nuevo al aula Francisco Morán. Tras la pausa estival, reanudamos esta actividad que organiza la Asociación Meteorológica Española y lo hacemos con una charla que trata sobre las brisas marinas. Se trata, por tanto, de un fenómeno muy conocido por todos los ciudadanos, pero del que aún hay aspectos relevantes que no están totalmente esclarecidos. De ahí la importancia, el interés de seguir investigando en este fenómeno. Y sobre todo cuando se hace contando con datos aportados por las campañas de medida in situ, campañas de campo que por las distintas dificultades que conlleva, obviamente son poco frecuentes. Y es precisamente uno de los ingredientes interesantes del contenido de esta charla, como veremos a continuación. Concretamente, el título de la charla es Mejorando la comprensión de las brisas marinas del Golfo de Cádiz a través de simulaciones numéricas y observaciones. Y nuestro ponente es el doctor Carlos Román Cascón, actualmente profesor contratado doctor en el Departamento de Física Aplicada en la Universidad de Cádiz. Sobre los antecedentes académicos de Carlos Román, decir que es doctor en física desde 2015 por la Universidad Complutense de Madrid, habiendo cursado previamente el máster en meteorología y geofísica en esta misma universidad. En cuanto a su investigación, pues lo ha desarrollado en distintos centros internacionales, básicamente, además de en España, en Francia, pero bueno, ha tenido itinerancia en centros como, por ejemplo, en la Agencia Espacial Europea, en el Centro Nacional de Estudios Espaciales francés, así como en las universidades Complutense y la de Cádiz. Sobre sus temas de investigación, pues han sido muy variados, pero sobre todo muy focalizados hacia la comprensión de las interacciones que existen entre la superficie sólida de la Tierra, la oceánica y la atmósfera, tal como ilustra muy estratégicamente la imagen que estamos viendo como portada de la charla. Estas tres componentes del sistema climático del planeta Tierra, que ya de por sí ellas tres constituyen un subsistema climático. Y muy especialmente en estos temas que ha desarrollado, en los que ha investigado Carlos Román, sobre todo han sido fenómenos que tienen lugar en la zona atmosférica más próxima a la superficie terrestre, que se conoce como capa límite planetaria o atmosférica. Así ha analizado, ha investigado sobre las nieblas de radiación, sobre las brisas de montaña y sobre las brisas marinas. Y bueno, y simplemente decir, como algo ya para tener un poquito esta breve presentación de su currículum, que actualmente está muy centrado en el estudio de los vientos que se desarrollan en las zonas costeras a distintas escalas. Y bueno, y esto pues como una reseña abreviada de todo, bueno, de su currículum. Y antes de que Carlos Román inicie su presentación, debo recordar a los asistentes que esta sesión se está grabando. Grabación que quedará disponible en el canal de YouTube de la Asociación Meteorológica Española, a la cual se puede acceder muy fácilmente y de manera inmediata entrando en la página web. Así que os animo a que bueno, pues si queréis volver a ver la grabación, y si no, pues para aquellos asistentes a posteriori. Y entonces, por ello, y en cumplimiento de la normativa de la protección de datos, decir que aquellos asistentes que después de la charla, en la parte del debate, quieran preguntar algo o aportar algún comentario, pero sin mostrar su rostro, pues pueden hacerlo haciendo uso solo del micrófono o del chat, para lo cual estas opciones estarán habilitadas en este momento. ¿De acuerdo? Y ahora sí, sin más dilación, cedo la palabra a Carlos Román, agradeciéndole de antemano compartir esta tarde con nosotros y especialmente pues, sus conocimientos. Así que, Carlos, cuando quieras. Y gracias. Bueno, pues muchas gracias, Encarna, por la presentación tan detallada y completa.
Y ahora, bueno, voy a presentar este trabajo en el que he tratado de reunir un poquito todas las cosas que llevamos haciendo durante los últimos años en el equipo de investigación que trabajamos en esta línea, ¿no? Que, bueno, lo conforman varios estudiantes de doctorado que aparecen en primera línea, son Esther Luján, Pablo Ortiz, Juan Alberto Jiménez, Juan Carbone y otros investigadores y profesores de la Universidad Complutense y la Universidad de Cádiz. Bueno, el índice que voy a llevar en la presentación es el siguiente. Primero voy a llevarme un poquito de tiempo intentando explicar en detalle cómo son las brisas marinas en el Golfo de Cádiz, porque aunque las brisas se conoce bien cómo son, pues tienen ciertas particularidades que yo creo que merece la pena que conozcamos. Y voy a hablar también por qué son importantes y especialmente por qué son importantes en la zona donde estamos también, ¿no? Luego voy a explicar un poquillo, porque aunque principalmente voy a hablar de la estrategia observacional, un poquito de modelos, pero sobre todo voy a hablar de instrumentación, pero voy a explicar qué nos ha llevado a querer conocer con mayor detalle, con el uso de diversa instrumentación, las brisas marinas en la zona. Y luego principalmente, pues, explicaré esta estrategia y daré algunos ejemplos de eventos recientes. Sobre todo de perfiles verticales que hemos realizado con radiosondeos que hemos lanzado durante los meses de verano en la zona sobre todo en la zona norte del Golfo de Cádiz, y algunas medidas nuevas y algunas medidas nuevas que tenemos con instrumentos, estaciones que hemos instalado en la zona. Alguna de estas instrumentaciones es bastante específica y especial, o sea, toma medidas un poco diferentes a las normales, y voy a entrar un poco en detalle en eso porque también creo que es interesante. Y finalmente daré algunas pinceladas sobre las simulaciones numéricas que llevamos a cabo en modo predictivo. Y bueno, hablaré un poquillo de las actividades futuras, ¿no? Pues voy a mostrar básicamente cosas que hemos hecho hace muy poco tiempo. Ahora nos queda pasar mucho tiempo analizando datos y sacando resultados más robustos. Y afortunadamente, bueno, nos han concedido un proyecto hace poco en la última convocatoria del Plan Nacional, el proyecto BRISA, y vamos a poder extender esta metodología que voy a mostrar, pero en 3 diferentes lugares nacionales donde también se forman brisas marinas, que sería en la misma zona, pero con instrumentación más extensa y más específica. Y luego haríamos una estrategia similar con las brisas que se forman en la isla de Mallorca y también con la marinada o la brisa que entra en la zona catalana, sobre todo por la zona de Lleida. Bueno, aunque la brisa es un fenómeno normalmente bastante bien conocido, voy a usar 2 minutillos para explicar el fenómeno, pues, para aquel que no lo conozca. Las brisas marinas son vientos que se forman cerquita de la superficie cuando tenemos condiciones sinópticas de bajo gradiente de presión, es decir, cuando tenemos un viento sinóptico normalmente bajo, y son debidas al gradiente térmico entre el mar y la tierra. Entonces, durante el verano cuando vamos a tener cuando las brisas se van a formar con mayor facilidad, porque es cuando vamos a tener un contraste de temperatura mayor entre el mar y la tierra, lógicamente. Pero como se ve aquí, realmente la brisa no solo es el viento que se ve en superficie, realmente la brisa consiste en una circulación cerrada en la que primero vamos a tener un aire caliente que asciende en tierra, que va a dejar un espacio que por continuidad debe ser suplido con aire, en este caso, que va a venir de la zona donde tengamos mayor presión, que en este caso sería el mar, donde tenemos el aire cercano a la superficie, que sería más frío. Esto es lo que pasa durante el día. Realmente la recirculación no siempre se observa bien, y esto vamos a hablar de ello después, y en muchos casos porque realmente muchas veces hablamos de brisa cuando realmente son brisas mezcladas con otras cosas, ¿no? Esto es un esquema muy, muy canónico, muy idealizado, y en la realidad pues tenemos siempre interacciones con otros flujos, con el flujo sinóptico sobre todo, y con otro tipo de cosas que pasan en la atmósfera. Por la noche vamos a tener lo contrario, vamos a tener una tierra que se va a enfriar mucho más rápidamente que el mar, entonces vamos a tener gradiente de presión en el otro sentido, y se nos va a formar un viento en superficie que va a ir de tierra a mar, ¿no? Lo que típicamente llamamos terrales o brisas nocturnas costeras. ¿Por qué son importantes las brisas? Pues bueno, todo el mundo sabe la importancia que hay para la energía eólica, tanto offshore como dentro de tierra, pero cercanas a costa y no tan cercanas, donde también pueden llegar a veces las brisas.
También en las zonas costeras normalmente ya sabemos que hay grandes asentamientos urbanos, hay puertos, hay zonas muy industrializadas, entonces el transporte de contaminantes también en la atmósfera es un tema clave y además que ha sido estudiado en muchos sitios del mundo, sobre todo porque puede sufrir incluso una recirculación por este ciclo que hemos visto en las brisas marinas. Otro tema que también es importante y que precisamente tratamos de potenciar en el grupo de investigación de aquí de la Universidad de Cádiz es el impacto de las brisas en las corrientes superficiales costeras. Porque, bueno, las corrientes superficiales costeras siguen sus patrones, pero también las brisas, aunque no sean vientos que predominen durante muchísimo tiempo, pueden tener su impacto, ¿no? Y esto es importante, sobre todo desde el punto de vista técnico para el seguimiento de cuando hay un náufrago, cuando hay vertidos de petróleo, pero también para todos los procesos biogeoquímicos que pasan cerca de la costa. Ya sabemos que los vientos van a provocar las zonas de afloramiento, zonas donde vamos a tener más nutrientes, todo esto puede afectar a las pesquerías y a ambos, tanto los vientos como las corrientes, ya sabemos que están relacionados y es importante tenerla en cuenta para todos estos procesos. Y finalmente una cosa que estamos también analizando con detalle en la zona es el impacto de las brisas en el confort térmico, ¿no? Todo el mundo sabe que en verano hay una migración hacia la costa y no es por casualidad, es porque gracias a las brisas tenemos normalmente temperaturas muchísimo más suaves que un poco más al interior. Luego hablaré y mostraré algunos ejemplos donde vamos a ver esto con bastante detalle. Bueno, y ahora ya para empezar voy a hablar sobre la situación típica que llamamos de brisa pura. Esta denominación de brisa pura surge de estudios realizados en la Estación Meteorológica del Arenosillo, especialmente trabajo de José Antonio Adame, en los que ya definía en la zona costera de Huelva dos tipos de brisa, la brisa pura y la no pura. La brisa pura está caracterizada, se produce cuando tenemos típicamente vientos sinópticos o vientos de fondo del este, sobre todo en el estrecho de Gibraltar. Esta situación, pues sinópticamente vamos a tener una baja quizá un poquito más intensa, una baja térmica en la zona de Marruecos, y vamos a tener un anticiclón que no va a estar tan fuerte ni tan cerca de la península ibérica. Entonces, bajo estas condiciones van a dominar los vientos de levante, pero en la zona norte del Golfo de Cádiz se van a conseguir desarrollar las brisas. Y en parte se van a desarrollar las brisas porque estos vientos de levante también ayudan a esa recirculación que hemos visto antes en el esquema canónico de las brisas. Bueno, esta línea blanca separa, es una línea imaginaria, por supuesto, y separaría la zona en la que se desarrolla la brisa y la zona en la que seguimos teniendo levante. A veces están más al norte, a veces están más al sur, dependiendo de la intensidad de los levantes. Y es importante porque el levante en toda la costa gaditana es un viento bastante cálido, es un viento seco, turbulento, incluso podríamos decir desagradable, ¿no? Sin embargo, las brisas, sobre todo en situaciones de verano, cuando tenemos brisa, pues estamos hablando de vientos más húmedos, frescos, mucho más laminares y con un confort térmico que produce mucho mejor al de los vientos de levante. Entonces, el hecho de si esta línea está más al sur o más al norte es clave para todo el confort térmico de las personas. Luego hablaré de estos puntitos que son estaciones. Pero antes voy a introducir lo que sería lo que llamamos brisa no pura. En este caso, lo que sinópticamente suele haber una baja un poco más potente en la península ibérica. El anticiclón de los Azores también parece que pudiera estar un poco más cerca. Todo esto son cosas que queremos estudiar también, la sinóptica de los diferentes eventos. Y bajo estas condiciones vamos a tener un viento del norte o el noroeste que por la zona de Huelva, al salir de la costa, se va a acelerar. A veces puede ser más fuerte, a veces puede ser más flojo, pero luego sí que va a haber una interacción con lo que sería la brisa que se nos va a formar y el viento va a tender a girar durante el día hacia el oeste. Esto es lo que llamamos brisa no pura. Normalmente es fácil meter en brisa pura o no pura los eventos, pero sí que es verdad que hay veces de los casos de brisa pura que no se sabe qué parte de lo que estamos viendo sería el sinóptico y qué parte de lo que estamos viendo sería la brisa. En este caso, en el caso de la brisa pura, también es verdad que suelen entrar más en tierra, no se ve la recirculación y también suelen llegar más al sur, porque no tenemos esos vientos de levante en el estrecho. Bueno, y estas son las estaciones que hemos instalado recientemente. Bueno,
vamos instalando poco a poco en los diferentes puntos y si os fijáis estamos en la zona clave, ¿no? La zona esta de la línea blanca, realmente las estamos intentando instalar en primera línea costera en todo lo que sería la zona en la que podemos tener o brisa o levante, sin irnos muy al sur ahora mismo, ¿no? Y también tenemos una estación como a 10 kilómetros de la costa, que sería esta, que está en la campiña jerezana. Bueno, de estas dos estaciones voy a mostrar ahora mismo unas medidas que tomamos hace poco, en verano, en la estación costera de la Jara y en la estación del interior de la campiña. Esto es concretamente, simplemente un ejemplo, pero para que veáis el efecto del confort térmico. Esto es el 17 de agosto de este verano, es un día que básicamente registramos récord, al menos en las series que tenemos nosotros, que tampoco son tan largas, pero bueno, algunas ya llevan 4 años. Y, por ejemplo, se midieron, y yo creo que muchas estaciones de AEMET oficiales también registraron récord. En la campiña llegamos a alcanzar 44 grados y la estación de la Jara, que es una estación que está prácticamente encima del mar, se superaron los 41 grados, que lo cual es mucho. El anterior récord del año pasado estaba por debajo de 39. Entonces, pero lo que quería mostrar aquí básicamente es este brutal descenso de temperatura de casi 11 grados debido a la entrada de la brisa que se ve aquí en la gráfica de la dirección del viento. Entró la brisa tarde, entró a las 2 de la tarde, pero entró y al menos la temperatura, aunque siguió siendo cálida, pues lógicamente no ha llegado a ser de esos valores tan extremos. Bueno, sí llegó a serlo, pero al menos no durante el resto de la parte de la tarde. Bueno, y esto que incluyo en esta diapositiva lo he obtenido de un blog de César López, que la verdad es que es bastante interesante, es un blog cultural y no tiene, bueno, es un blog cultural de escritores, de pintores, y la verdad es que hace mucho énfasis en el impacto que tienen los vientos de levante y poniente en toda la zona de la que estoy hablando, ¿no? Sobre todo también en la zona más del sur de Cádiz, ¿no? Para aquel que no conozca la zona, los que lo conocen no hace falta que hable de esto, pero para aquel que no lo conozca, la diferencia entre el viento de levante y el de poniente no solo está en la temperatura, también básicamente el viento de levante es un viento muy intenso, muy racheado, muy turbulento, la luz cambia, las partículas que llevan el aire son diferentes, sin embargo con el viento de poniente parece que cuando llega pues cambia la vida, ¿no? Y esto no solo para los humanos, sino también los animales domésticos parece que lo sienten también y no quieren ni levantarse del suelo 2 días de levante y los días de poniente parece que vuelve la vida. Y lo mismo incluso para las plantas, todo el que tenga jardín pues se da cuenta de que las plantas parece que empiezan a morirse con el levante y a revivir con el poniente. Y poéticamente pues dice, bueno, pues para realmente valorar el poniente también tienes que vivir antes lo que es un levante, ¿no? Y realmente el levante no es que todo lo que tenga sea negativo, realmente es necesario para muchas otras cosas y por supuesto que hace su papel. Y entre otras cosas, pues la maravillosa duna de la playa de Bolonia, por ejemplo, que aparece en la foto, o que realmente gracias al viento de levante quizá la zona sur de Cádiz no está tan masificada como, al menos en edificios, como podría haber estado, ¿no? Bueno, este es simplemente otro ejemplo, pero que se ve muy bien la llegada de la brisa. Esto es una brisa más corta, ¿vale? Normalmente las brisas, su horario típico es que empiecen a las 11 de la mañana, que terminen a las 9 de la noche. Este fue un evento cortito que se vio en la estación más al norte, en la que llamamos de la Jara, que está en Chipiona. Y vemos aquí el cambio brusco de dirección del viento hasta vientos del oeste, ¿vale? Y sin embargo, en la otra estación, que está en Puerto Real, más al sur, pues no hay cambio ninguno. Entonces se ve el efecto que tiene el cambio de viento en la temperatura bastante bien aquí, de un descenso de casi 8 grados. Esto es un caso de lo que llamaríamos brisa pura. Y aquí pues muestra también el aumento en la humedad específica, porque lógicamente cuando estas brisas entran, pues también hay un aporte de humedad muy importante. Con Carlos Yagüe ya hemos discutido muchas veces cuál es realmente el impacto del confort térmico y es verdad que la temperatura ayudaría a mejorar el confort térmico, el aumento de humedad no ayudaría precisamente a mejorar el confort térmico, pero hay otro factor que yo creo que es muy importante que es el propio viento y el viento cuando realmente lo sientes en la cara, aunque sea húmedo, se agradece muchísimo. O sea, yo creo que al final el impacto es bastante positivo. Bueno, y ahora, como hablé antes, voy a explicar la motivación de por qué estamos tomando medidas en toda la zona. Realmente voy a hablar mucho de instrumentación, pero lo que nos motivó a poner toda esta instrumentación y a lanzar redes de sondeo y tal fue un experimento numérico con el modelo WRF. El modelo WRF es un modelo mesoescalar que se usa muchísimo en investigación, en parte porque
te permite de una manera relativamente fácil cambiar muchas opciones físicas, cambiar la superficie, ponerle, por ejemplo, como lo que hicimos en este experimento, que es poner más temperatura superficial del mar, ¿no? Pusimos 26 grados, pusimos 6 grados más de lo que había, pero porque en el modelo hay que exagerar un poquito los cambios para empezar a ver los resultados, ¿no? Cuando hicimos este experimento, pues esperábamos tener que al poner más temperatura en el mar, pero no cambiarla de tierra, íbamos a reducir el gradiente térmico y vamos a esperar que haríamos brisas más débiles. Pero, sin embargo, cuando vimos los resultados, vimos que al poner más SST teníamos siempre viento más intenso en costa. Y dijimos, bueno, ¿esto por qué pasa? Entonces nos simulamos un periodo de 20 días y vimos que esto no pasaba siempre, que pasaba sobre todo en estos periodos que realmente se caracterizaban por ser básicamente brisas de las que hemos categorizado como no puras, y en otro momento, sin embargo, no pasaba, que eran casos de los que llamamos brisas puras. Y dijimos, bueno, ¿y por qué pasa esto? Ya nos pusimos a mirar un poquito el perfil vertical, ¿vale? Esto es el viento en horizontal y esto es el viento en vertical hasta 1500 metros. Y vimos que en los casos de brisa pura, normalmente lo que tenemos en niveles altos son vientos de levante o de sureste, en este caso, ¿no? Como suelen llegar a la zona, que son bastante intensos. Sin embargo, en los casos con la brisa pura, que tenemos vientos sinópticos del noroeste, estos vientos no llegan a ser tan intensos. Habrá muchos casos, pero normalmente no llegan a ser tan intensos. Entonces, lo que parece que cambia es que nosotros, al cambiar la SST, aumentamos los flujos superficiales, aumentamos la turbulencia, aumentamos la altura de la capa límite que tenemos sobre el mar, y esto va a favorecer el transporte de momento, sobre todo de arriba a superficie, y vamos a encontrar vientos más fuertes en superficie, que es básicamente lo que pasa durante el día en el típico ciclo diurno del viento, ¿no? Pero parece que este mecanismo es menos efectivo cuando tenemos vientos más intensos arriba, ¿no? Como que este viento más intenso inhibiría un poco ese crecimiento vertical, esa mezcla. Bueno, esto es algo que también tenemos que ver con mucho más detalle y tal, pero bueno, esto fue lo que nos dijo, oye, vamos a ver qué está pasando en la vertical, no nos quedemos solo con las estaciones, vamos a intentar ver qué pasa en la vertical, porque parece que la estructura de las diferentes brisas es diferente, y esto incluso es importante porque va a dar una respuesta diferente a lo que pasa en la superficie. Y es por lo que con un pequeño proyecto llamado WIN-ABL del plan propio de la Universidad de Cádiz, lo conseguimos comprar diferente instrumentación, y entre ellos un sistema de radiosondeo, que básicamente es un receptor con sus antenitas que va conectado al ordenador con su software, y se conecta a una sonda, que la tenemos aquí dibujada, una sonda muy chiquita, un vasito de café, que va unido a un globo lleno de helio. El globo de helio es muy pequeño, ¿vale? En comparación con las radiosondas tradicionales que se lanzan normalmente, este sistema tiene la ventaja de que es mucho menos costoso, es muy pequeño, es móvil, podemos irnos a lanzar radiosondeo donde queramos. Entonces, en este caso, nosotros nos vamos a la mismísima línea de costa para lanzar, ¿no? Para ver cómo es la brisa justo cuando está llegando a la costa. Las bombonas de helio que usamos son muy pequeñitas, que las podemos llevar a cualquier lado, total. Además, estas radiosondas que lanzamos son recuperables, intentamos recuperarlas luego y tal. Y con ello vamos obteniendo el perfil vertical de la atmósfera en las situaciones, en diferentes eventos de brisa. Por ahora llevamos en la zona 12 eventos. Hemos lanzado 55 radiosondeos aquí en la costa ya y hemos categorizado diferentes tipos de brisa, lo cual es bastante interesante. Este año, por ejemplo, hemos lanzado todas desde la playa de Las Piletas, que está de aquí, no sé si alguien conoce las carreras de caballo, pues es la zona donde está la meta de las carreras de caballo. Porque es una zona donde llega la brisa con bastante facilidad y además logísticamente era bastante buena. Bueno, vuelvo a las estaciones, perdón, porque ahora voy a empezar hablando de una de ellas que es bastante especial, porque perdona. Es una estación que hemos instalado justo en la primera línea costera y que está compuesta por una estación meteorológica y un anemómetro sónico. En concreto es esta de aquí, y básicamente la estación está prácticamente justo encima del mar, de manera que cuando tenemos vientos marinos, las variables que estamos midiendo tienen un fetch de mar, ¿no? Está situada aquí, cerquita de lo que se conoce como la punta de Montijo. Y además es una zona bastante especial porque se caracteriza por una gran
Perdona, que esto me ha entrado algo en la garganta. Menos mal que tengo el agua. Tenemos una gran zona intermareal que hace bastante interesante el estudio porque cada 6 horas 40 vamos a estar cambiando de marea alta a marea baja y esto lógicamente va a tener un impacto grande en las variables que midamos y lo que intentamos también es ver el impacto que tienen las brisas. De hecho, la pregunta que nos hacemos ahora, que justo la está estudiando la estudiante de doctorado Esther Luján, es ¿cuál es el efecto de las mareas en las brisas costeras? Y esto también nos surge porque nosotros, los que vivimos en esta zona de la costa, estamos acostumbrados a escuchar, vas por la calle y si de repente estás en verano y entra la brisa, ¿no? Entra el viento fresquito, cualquier persona te va a decir, mira, ya entra el viento, eso es que está subiendo la marea. Entonces tú cuando te pones a pensar eso, pues te haces la pregunta de, vale, pero ¿qué efecto tiene realmente que esté subiendo la marea o que esté la marea alta o que esté la marea baja en la brisa, ¿no? ¿Y realmente existe ese efecto o es simplemente la brisa y la gente que piensa que está subiendo la marea? Entonces, básicamente, los cambios que tenemos es, pues con la marea alta tenemos el límite mar-tierra más cercano a costa, mientras que con la marea baja se nos va a alejar. En esta zona a veces alcanza hasta 300, 400 metros, lo cual es bastante. En este caso de la marea baja vamos a tener ese límite más lejano y esto nos puede cambiar el gradiente térmico. Nos puede cambiar el gradiente térmico de posición, pero también nos puede cambiar el gradiente térmico porque realmente esta zona de aquí no es ni mar ni tierra. Es una zona donde tenemos tierra húmeda con algunos charquitos. Entonces, realmente los flujos superficiales que tenemos aquí, que estamos midiendo el flujo de calor sensible, por ejemplo, con este anemómetro sónico, no lo conocemos. Entonces, todo eso puede tener un impacto en el gradiente y al final afectar a la brisa. He olvidado decir que con el anemómetro sónico lo que medimos es, con una frecuencia muy alta, a 20 hercios, medimos las componentes las tres componentes del viento, U, V y W, y la temperatura también a una frecuencia muy alta. Y de esta manera, con la técnica de Dicovariant, podemos calcular el flujo calor sensible, el flujo de momento y otros parámetros turbulentos como la velocidad de fricción o la energía cinética turbulenta. Bueno, otros cambios. Con la marea alta, lógicamente, todo viento marino que recibamos va a ser mucho más directo. Con la marea baja, realmente ya ese viento se ha visto expuesto al rozamiento de la Tierra, o al rozamiento de toda esa superficie que hay. Con la marea alta vamos a medir un flujo de calor latente mayor y con la marea baja vamos a medir un flujo de calor sensible mayor. Y la turbulencia también va a ser mayor en este caso. Entre todo esto, el mayor flujo de calor sensible, en teoría, favorecería la formación de la circulación de la brisa porque nos va a favorecer esos movimientos verticales que luego van a favorecer la entrada de la brisa. Claro, todo esto sí se produce en los momentos en los que se inicia la brisa. Y el problema de esto es que la marea alta y la marea baja, ya sabéis que se va desfasando cada día y no todos los días ocurre a la misma hora. Entonces el estudio de esto se vuelve un poco complicado. Y además, no solo influye eso, además tenemos el hecho de que la marea está pasando constantemente de alta a baja y de baja a alta. Por ejemplo, cuando la marea está bajando, realmente lo que tenemos es que todo este agua que hay aquí, en unas pocas horas va a estar allí. Entonces, todos vamos a tener una corriente saliente. Esto está muy idealizado, ¿vale? Esta flecha representa la corriente y realmente no es así, porque estamos en una zona que además es compleja, es un estuario muy cerca de costa y las corrientes no van a ser tan perpendiculares. De hecho, muchas veces son paralelas a tierra. Pero idealizadamente tenemos una mar que se retira y un viento, si consideramos que tenemos viento, viento de poniente o la brisa, en este caso la brisa y la corriente van a ir en sentido contrario y esto va a tener un impacto en el oleaje que se forma. Y cuando hablamos de oleaje aquí me quiero referir a la rugosidad de la superficie, porque ya sabemos que la rugosidad que tenemos en el océano es realmente la debida al oleaje. Entonces, en estas situaciones, cuando una cosa va para un lado y la otra va para el otro, lo que tenemos es un acortamiento de la longitud de onda y las olas van a tender a ser un pelín más altas. Entonces vamos a tener más rugosidad. Claro, si tenemos más rugosidad, el viento se va a ralentizar y realmente podemos medir menos viento o esperamos medir menos viento en costa. Sin embargo, cuando la marea está subiendo y cuando además el viento viene en el mismo sentido, lo que vamos a tener es un alargamiento de la longitud de onda y vamos a esperar olas que van a ser o una mar un poco más plana o un oleaje más pequeño, ¿no? En definitiva, una rugosidad más reducida, que lo que nos va a hacer es que el viento pues no se frene tanto y nos llegue una brisa más intensa a costa.
este fenómeno podría responder de alguna manera al dicho popular que he comentado antes, ¿no? La marea está subiendo, ya entra la brisa. Sí que es verdad que lo tenemos que analizar en detalle con los 2 años que llevamos con este tipo de medidas allí, pero sí que es verdad que parece que cuando la marea está subiendo la brisa entra un poco antes y entra un pelín más fuerte. Pero claro, no solo influye eso, hay muchas otras cosas, entonces es difícil hacer el estudio. Bueno, esto es una figura de Esther Luján en la que ella está analizando una de las cosas de las que habla antes, que es el flujo de calor sensible durante diferentes momentos de la marea, y podemos ver cómo efectivamente encontramos lo que esperábamos. Cuando la marea está muy baja, el flujo de calor sensible tiende a ser mayor que cuando está alta. Aquí simplemente lo hemos normalizado por la radiación de onda corta descendente, porque lógicamente el flujo de calor sensible va a ir variando durante el día y tenemos que normalizarlo de alguna manera. Cualquier caso también como digo, es un estudio, no es fácil porque todo es un sistema dinámico que es difícil hacer. Solo tenemos por ahora 2 años de datos, entonces la estadística que hagamos tampoco es súper robusta. Bueno, y ahora voy a hablar de quizás el instrumento estrella que tenemos, que hemos instalado en esta punta de aquí, que realmente es un sitio, un cabito que se llama Punta del Perro, que es donde cambia la orientación entre lo que sería la desembocadura, el estuario del río Guadalquivir y la línea costera que une Chipiona con Rota, ¿no? Es un punto donde también se reciben las brisas con mucha facilidad. Y concretamente hemos instalado allí, gracias a la colaboración con Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de Sevilla, un sistema Edicovariance, que es un sistema parecido al sónico, pero además de medir las 3 componentes del viento y la temperatura, mide la concentración de vapor de agua y el CO2, de manera que nos permite también tener medidas de flujo de calor latente y de flujo de CO2. Y esto es bastante interesante porque donde está instalado, está justo en el faro de Chipiona, que es un edificio histórico muy llamativo, que precisamente es el faro más alto de construcción más alto de España. Está mirando al oeste y cuando está mirando, lógicamente cuando tiene vientos marinos, pues lo que vamos a estar midiendo son los flujos en un fetch, en un área marina, que es lo que nos interesaba y lo que era novedoso de esta instrumentación, ¿no? Está un poco alto porque está a 68 metros y eso significa que tenemos que tener una buena capa límite desarrollada para poder confiar en que eso que estamos midiendo son los flujos de superficie. Pero estas condiciones más o menos en verano y cuando tenemos brisa, que es lo que nos interesa, se dan. Así que ya tenemos datos, esto lo instalamos en febrero y al menos ya tenemos los datos de este verano. ¿Para qué queremos este instrumento? Pues queremos para compararlo con lo que tenemos en superficie, con el otro instrumento que hemos mostrado antes, y para monitorizar los flujos oceánicos, el flujo calor sensible, el de CO2, el latente, etcétera, que además nos van a servir para evaluar modelos numéricos. Bueno, voy a empezar comparando rápidamente los valores que encontramos en superficie con los que encontramos en el faro, ¿vale? Uno está aquí, el otro está aquí, no están exactamente en el mismo sitio, pero están separados 5 kilómetros, que tampoco es tanto. Y esto simplemente es una representación típica de la velocidad del viento con la turbulencia, la energía cinética turbulenta, ¿vale? Se calcula con las fluctuaciones de las componentes de la velocidad del viento. Y aquí lo que podemos ver básicamente es que con los datos del Irgasón, el instrumento que tenemos en el faro, que está a unos 70 metros, para un mismo viento vamos a esperamos o tenemos menos turbulencia, ¿no? Eso correspondería realmente también a lo que esperábamos, que era encontrar un flujo un poco más laminar en el faro que en superficie, que está más sujeto a esa interacción, a esa turbulencia producida por la interacción con la superficie. Y lo que estamos haciendo ahora es coger diferentes eventos de brisa y tratar de analizar dentro de estas 9 puntos dónde están y ver cómo cambia tanto el viento como la turbulencia dependiendo del momento en el que estemos en la brisa. Pero lo mejor para ello es mostrar un ejemplo, ¿no? Voy a mostrar un ejemplo de brisa pura, que es este ejemplo que tenemos aquí, el 27 de mayo de 2025. Hay varios días parecidos a esto, pero he de decir que no todos los días son iguales. Ya sabéis lo complejo que es la atmósfera, ¿no? Pero básicamente durante la etapa, digamos, de formación de la brisa, es curioso porque aquí he representado el sónico, el irgasón que tenemos en el faro y el sónico que tenemos en superficie. Ya sabéis que no está justo debajo del faro, pero bueno, está a 5 kilómetros que podemos, para el dibujo esquemático lo he puesto aquí. Entonces lo que podéis ver es que la brisa entra antes en superficie, se observa antes en superficie, en concreto 20-25 minutos, lo he analizado con los datos brutos y son 20-25 minutos antes se observa en superficie que en el faro, y eso aumenta bastante en superficie, ¿vale?
Y en la fase madura tenemos ya el viento en los dos sitios, pero el viento sigue siendo más intenso en superficie. Esto es algo que vemos bastante a menudo, sobre todo con los radiosondeos. Vemos como el viento cerquita de superficie es mucho más intenso que más arriba, ¿no? Que es algo también un poco llamativo porque es diferente a lo que esperamos normalmente. Igual que, bueno, no voy a hablar aquí de ello, pero también cuando tenemos la brisa vemos una inversión térmica desde niveles muy bajitos de superficie a arriba que es espectacular y que es muy llamativa, ¿no? Temperatura mucho más fresca en superficie que más arriba. Bueno, esto sería la fase madura, el viento más intenso en superficie, y luego durante la fase de disipación, sí que en estos casos, sí que parece que en este caso la brisa o el noreste, el viento del este, ¿no? Que es el otro que había de fondo, pues se empieza a sentir por superficie y sin embargo a niveles del faro todavía se observa un poco. No siempre la erosión se observa por superficie y hay veces que parece que podemos ver cómo el viento comienza a erosionar desde arriba. Pero bueno, eso es otro tema que no voy a hablar ahora. En cualquier caso, este mismo día que he mostrado lanzamos radiosondeo, concretamente en este momento de aquí, que correspondería con el momento de formación, en el que se veía la brisa en el sónico, pero no arriba del faro. Y cuando vamos a los radiosondeos, pues efectivamente vemos cómo en los primeros 50 metros tenemos viento del oeste y luego rápidamente cambia hasta noreste, un poco más arriba ya se vuelve noreste del todo, pero viento del norte-noreste. Rápidamente, con el incremento cerca de superficie y la humedad bastante más alta cerca de superficie también debido a la entrada de la brisa. Bueno, otra pregunta. Hablando de la circulación, ¿podemos observar esta circulación cerrada de la brisa? Y este caso lo pongo porque fue otro de los días que hemos estado de radiosondeo, el 9 de julio, y efectivamente aquí vemos, esto fuera la brisa recién formada, a las 11:30 hora local. Vemos la brisa hasta 150 metros, con un rango de direcciones del oeste, una brisa muy flojita todavía, y luego vemos el flujo de retorno de dirección completamente contraria más arriba, ¿no? Estábamos muy ilusionados para verlo y además veíamos cómo la radiosonda se iba para dentro de tierra y al ratito, a poquito tiempo después, se venía para nosotros de nuevo, ¿no? Unos minutos después, 10 minutos después, ya la brisa, fijaros que ha pasado de 2 metros por segundo a 5 metros por segundo, es decir, la formación de la brisa es bastante rápida, empieza a aumentar la vertical, luego 15 minutos más tarde la brisa todavía crece un poco más, media o 15 minutos más tarde ya alcanza casi los 6,5 metros por segundo, la brisa llega hasta 300 metros, a la 1 sigue aumentando, el viento ya es bastante intenso en toda la capa y a las 2 de la tarde ya tenemos una brisa completamente desarrollada hasta 400 metros, que es la 300-400 metros lo típico que observamos, y con vientos bastante intensos de 6 metros por segundo hasta 300 metros. Entonces esto es un poco la ventaja de los radiosondeos frecuentes estos que lanzamos porque nos permite ver con detalle este tipo de cosas, ¿no? Que de otra manera sería un poco difícil. Bueno, esto es simplemente una imagen del software que tenemos, en que nos va dando la posición de la radiosonda, ¿no? Y la lanzamos desde aquí, veíamos cómo rápidamente entra y muy pocos metros arriba, 150 metros arriba, ya encontramos ese flujo de retorno que nos lleva la sonda a mar de nuevo. Muchas veces lo que hacemos es cortar rápidamente aquí, porque podemos cortar la sonda cuando queramos y la recuperamos en la zona de playa, pero hay veces que queremos medir un poco más y necesitamos que la sonda se vaya al mar. Como es el caso este, la dejamos que se fuera al mar, pero tenemos la problemática de que las sondas si caen al mar se estropean, tenemos que esperar que cruce, toda esta zona es el coto de Doñana, todo esto es Doñana, y ahora tenemos que esperar a que en niveles más altos pues lleguen los ponientes, ¿no? Los suroestes, vientos más típicos de 2.000, 3.000, 4.000 metros, y que vuelvan a cruzar el río, porque aunque estemos, ya sabemos los de Cádiz y Huelva, que aunque estemos muy cerca, para llegar a Huelva pues hay que dar toda la vuelta por Sevilla y a recuperarla sería un poco locura. En este caso nos cae en esta zona, que tampoco es muy fácil de recuperar, pero vamos e intentamos recuperar la mayor parte de las ondas que podamos. Bueno, y ya por terminar, un poquito de lo que estamos haciendo con los modelos numéricos. En este caso, aquí están las 5 estaciones representadas. Esto sería lo que ve el modelo, ¿no? El modelo ve ciudad aquí, urbano, aquí ve otro tipo de superficie que no es urbano, esto sería la costa. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es lanzar el modelo todos los días a diferentes resoluciones e intentar evaluar con estas estaciones que tenemos. En este caso, se puede ver claramente, ahora está en naranjita aquí la observación y una figura de Juan Carbone, son una parte de la tesis que está realizando él, centrada en el confort térmico,
urbano, pero también en costa, y podemos ver bien cómo aquí en la estación de La Jara la brisa se forma a temperatura baja, en este caso el modelo lo ve pero retrasado, y en la estación de Puerto Real, sin embargo, que no se formó la brisa, pues la temperatura aumentó mucho más. Esto precisamente era también un evento de ola de calor del año pasado. Y bueno, solamente habla un poquito de la complejidad de todo esto, porque claro, nuestro punto está justo aquí en la línea costera, que justo hemos centrado el modelo ahí, pero el píxel urbano que tenemos más cercano está un poco más al sur. Esta zona realmente es periurbana y casita, es difícil ponerle el land use, el uso de suelo correcto. Y realmente cuando nosotros medimos de mar, lo que estamos midiendo es el mar. Entonces, cuando los vientos vienen del mar, tenemos que evaluar deberíamos evaluar con un píxel marino. Entonces, esto muestra un poco la dificultad de, aunque realmente la estación la hemos puesto ahí para evaluar los modelos bien, es complejo, porque depende de dónde venga el viento, va a haber que usar un píxel u otro, ¿no? Cosa que no es fácil. Y bueno, estamos lanzando todos los días, lo que hacemos es evaluar cómo es el forecast que lanzamos a un día, a 2 días, a 3 días. Y por ejemplo, este caso fue un día que aquí esto es la temperatura, se ve como aquí a las 12 UTC llega la brisa y la temperatura baja hasta 23 grados por ahí, pero el modelo no ve en este caso la brisa, la temperatura sigue aumentando. Y eso es lo que hace que tengamos errores que sean bastante significativos en algunos casos. Aquí está, por ejemplo, la dirección del viento. Esto es la observación en negro. En comparación con los modelos, pues los modelos no ven nada. Bueno, actividades futuras. Tenemos muchos datos sobre todo de esta última mini campaña que hemos lanzado en julio de 2025. Tenemos que ponernos a analizar, sacar resultados un poco más robustos. También tenemos el Irgasol, las medidas y el otro sónico, las medidas de los flujos, que son muy interesantes. Esta fotografía la tomamos en marzo, después de las lluvias estas tan intensas que tuvimos en toda la península, ¿no? Y realmente se ve la pluma aquí. Esto es la salida del Guadalquivir, esto está mirando el oeste, esto sería la pluma. Entonces, todo este tipo de cosas que también van a cambiar la SST, incluso, por supuesto, los microorganismos, las cosas que puedan afectar los flujos de CO2, pues son cositas que en algún momento también nos gustaría mirar. Y bueno, yo vengo de la escuela de turbulencia y micrometeorología de Carlos Yagüe, de la Complutense, así que también en algún momento nos queremos poner a hacer cosillas más con los datos brutos de los sónicos, para ver cositas de diferentes escalas que pueden estar contribuyendo a los flujos y a la turbulencia, con las medidas del sónico como con las medidas del faro. Y bueno, ya comentar que nos han dado, como dije antes, nos han dado un proyecto hace poco que ha empezado el 1 de septiembre y estamos ya manos a la obra preparando 3 grandes campañas que nos gustaría desarrollar. Una en la misma zona que he mostrado, pero añadiendo instrumentación más específica como balones cautivos, que podamos tener medidas a diferentes niveles de manera continua. Queremos lanzar sondeos desde el mar, queremos hacer algunas medidas con drones también para ver los gradientes tierra-mar. El efecto de las marismas, que es una cosa bastante importante de la que no he hablado aquí, pero que también hay que tener en cuenta, y extender un poquito toda esta metodología a otras zonas donde también son importantes las brisas, como Mallorca y la zona del Ebro, donde tenemos esa marinada que a veces alcanza lugares bastante al interior, ¿no? Y nada, muchas gracias a todos por vuestra atención. Agradecer a los proyectos que han permitido todo esto, por supuesto, y a todos los propietarios de los sitios donde nos han dejado instalar la instrumentación, porque es una cosa clave. Realmente vamos ahí, oye, podemos poner algo en esta zona que es perfecta para medir lo que queremos, y la gente la verdad es que colabora bastante y gracias a ellos podemos tener todos estos datos. Así que muchas gracias y sí, estoy disponible para cualquier pregunta, discusión o comentario. Gracias, Carlos. Esto es sumamente alentador el ver cómo efectivamente gente joven estáis tomando el testigo de una manera muy eficiente en cuanto a la observación de fenómenos tan complejos como es este, ¿no? Y ha quedado evidente con las imágenes, con las gráficas que nos has presentado, esa variabilidad tanto en la vertical como en el tiempo de lo que es la brisa marina, con lo cual es absolutamente necesario seguir insistiendo en realizar campañas, ¿no? Campañas de medida
pues para mejorar el conocimiento y además pues para también mejorar la propia modelización. Pero bueno, esto es un comentario que me surge simplemente tras tu finalización. Vamos a esperar por diferencia a los asistentes, a ver si alguno de ellos quieren formularte una pregunta, como tú acabas de invitar, o bien hacer algún comentario. Y mientras la gente se anima, y que ya se ha animado alguien, pues concretamente José María Sánchez, pues adelante. Supongo que es Javier Martínez, nuestro soporte técnico, el que te tiene que dar exactamente el micrófono abierto. Adelante, José María. Ay, pues ya. Está eso. Está ¿Ahora? Ahora, José María, ¿Ahora bienvenido. me escucháis? Bueno, estaba agradeciendo a Carlos por la presentación, ¿no? y por buen trabajo que estaban haciendo. Lo único que me choca un poco es que hable en general del Golfo de Cádiz y centre el trabajo en una zona tan peculiar, ¿no? Una zona de la salida del Guadalquivir, una zona muy especial donde muchas noches corre, sobre todo cuando refresca un poquitín el aire del noreste, es decir, que hay una confusión de la posibilidad de brisa con el drenaje del propio valle. Se ha vuelto a quitar el micrófono. ¿Ahora? Ahora, sí. No, se ha vuelto a quitar. A ver. Dale tú al micro, José María. Lo quito y lo pongo. Sí, Ahora. Bueno, no, estaba comentando que el trabajo está hecho en una zona muy peculiar, ¿no? De la salida del río Guadalquivir, con drenaje, con todo eso, y luego es complicado distinguir ahí lo que es brisa de lo que es el cambio diurno de la situación sinóptica, porque está claro que estamos en un extremo del anticiclón de las Azores, ¿no? Que es el que manda en verano, que es la época, digamos, de la brisa más viva, ¿no? Y allí todas las noches, o casi todas las noches, el anticiclón se mete por Huelva, digamos, recupera el terreno que pierde de día por las bajas térmicas y se mete del norte. Entonces, quizás ya el problema es lo de Cádiz, que Cádiz ya es una zona que queda en intermedio, sobre todo si hay flujo de levante, como tú has dicho, ¿no? Pero que es complicado decir que por ejemplo, de noche en todo el litoral de Cádiz, de Huelva, pues sopla casi todos los días, sopla el viento del norte, y eso es debido a que el anticiclón, digamos, de la zona ha recuperado su sitio de noche, y luego es expulsado, ¿no? Y ya se genera una especie de brisa, entonces es complicado los dos factores, ¿no? Tanto el propio local de la brisa por el calentamiento del mar y distinto del calor sensible y todo eso y el calor latente, ¿no? Y todas esas cuestiones que hay, y con el cambio de situación sinóptica que hay durante el día también, ¿no? Eso, sí. Entonces, combinar y saber qué situación domina en cada momento me parece complicado. No sé a qué hora estáis midiendo, a qué altura, todo eso para distinguir. Es decir, que por ejemplo, el viento de retorno, pues puede ser también el sinóptico, ¿no? Es decir, el que ocurra. Totalmente. Y una pregunta que, bueno, yo llevo veraneando en esa zona de Huelva mucho y de Cádiz mucho tiempo en mi vida, y he estado trabajando en el Centro Meteorológico de Málaga y todo eso, y me ha traído siempre bastante cómo varían diurnamente los vientos en la costa en verano, y se forman normalmente paralelo a la costa, paralelo a la costa desde Cádiz hasta Huelva, ¿no? Hasta Ayamonte, digamos, ¿no? Durante el día se acaban poniendo paralelo a la costa. Y luego, pero no, es decir, parece en principio como el efecto Coriolis ese que se debe de producir cuando hay una brisa verdaderamente, brisa verdadera cerrada, ¿no? Que se debe de girar, el viento debe girar,
en ese sentido, de primero perpendicular al mar, luego se pone paralelo y luego otra vez perpendicular pero desde tierra, es decir, hace un ciclo completo. Ese ciclo completo no lo he visto nunca, es decir, lo de la brisa pura no lo he visto nunca en la zona y yo creo que intervienen muchos factores. Entonces es un tema complicado, ¿no? No sé si tú me puedes iluminar un poco más con tu estudio en todo esto. Sí, totalmente de acuerdo. La zona realmente es compleja, ¿eh? La zona, tienes razón, es compleja. Realmente a mí cada vez, porque ya esto de si nos ponemos y cada vez tengo el problema que me vuelvo más purista de la brisa y es verdad que cuanto más purista te vuelves, menos brisas puras ves. Pero sí que lo que llamamos brisa pura, en estas situaciones que realmente son situaciones de levante en casi todo sitio, aquí sí que nos quedamos un poquito, porque el anticiclón en estas situaciones parece que está más débil o más alejado, y aquí sí que nos quedamos un poquito fuera de lo que sería esa situación típica de norte, de esos vientos de norte que salen de la costa onubense. Entonces, en estas situaciones sí que es verdad que lo que se forma aquí tiene una pinta de brisa, vamos, es que nos vamos a la playa a esperarla y nos llega, lo medimos arriba, se ve el ciclo, luego termina a la hora que tiene que terminar, así que tiene una pinta muy, muy pura, ¿no? Como la estamos denominando. Esta situación, para mí, no, vamos, he estudiado en algunos otros sitios y no la veo tan clara en ningún otro sitio. Yo creo que precisamente de alguna manera los vientos de levante de esta zona llegan muy flojitos, ¿no? A la zona norte, ¿eh? Entonces, por eso hablo de la importancia de esta línea, porque es verdad que en los levantes aquí son muy flojitos y eso permite que se te forme la brisa en toda esta zona. Y sí que es verdad que es una zona bastante local. El problema, es verdad que tenemos muchas mañanas esos vientos de drenaje de todo lo que sería el Valle del Guadalquivir, que adquieren componente noreste, pero eso es otra de las cosas que precisamente tenemos en el nuevo proyecto para mirar, porque queremos mirar esos vientos del noroeste que se forman, también pasan durante unas horitas por la mañana y de repente, ¡brum!, cambia totalmente, esos vientos del noreste se ven sustituidos por la brisa. Esto o sea, en la brisa pura. Y en la brisa no pura estoy totalmente de acuerdo que el estudio es súper difícil, porque aquí sí que tenemos por la noche esos vientos más fuertes aquí, tenemos la componente norte-noroeste que nos está influyendo, la brisa entra hasta Antequera. Entonces, estas situaciones sí que no estamos hablando de una brisa pura, pero tradicionalmente la hemos considerado brisa y ahí podríamos discutir bastante, porque sí que se observa, por supuesto, el aumento del viento diurno, durante el día va aumentando, y el viento gira bastante al oeste hasta ponerse más bien perpendicular. Entonces, estos casos sí que estoy de acuerdo que son bastante más complejos y realmente están muy mezclados con la sinóptica, pero aún así hay días que se forma la calma por la mañana, luego te vuelve a entrar la brisa a la hora que te tiene que entrar. Entonces son situaciones, para mí, a mi gusto, cuando vamos a perfilar, digo, bueno, en un caso de brisa no pura tenemos que ver también qué pasa, ¿no? Y qué tenemos arriba, pero los más bonitos desde el punto de vista de intentar ver un evento son, por supuesto, las brisas puras. Y ahora, además, estamos viendo cada vez más un tercer tipo, que no he querido hablar de ello, pero que estamos llamándolo ahora mismo brisa no pura del sur. Brisa no pura del sur, que pues se nos está formando, cada vez parece que, no sé si algún meteorólogo, si alguien lo escucha, puede decir algo más, pero parece que cada vez hay más situaciones de una pequeña baja que se forma aquí en la baja en el Golfo de Cádiz, que nos da vientos del sur. Realmente lo que nos llega a toda la costa de Cádiz, de Rota, incluso más al sur de Cádiz, son vientos del sur bastante húmedos, que realmente se vuelven a ser norte un poco más al oeste, y en esos casos de viento del sur, luego durante el día nos gira a oeste en esta zona, de manera que eso es lo que llamamos brisas no puras del sur, y es como un tercer tipo que estamos intentando categorizar, que bueno, lógicamente lo que decimos, encontrar una brisa pura, pues habrá lugares del mundo donde quizás sean perfectas, ¿no? Pero es siempre difícil porque lógicamente siempre estamos mezclados con la sinóptica. Pero ya digo que los casos de brisa pura están ahí los sondeos. Si algún día queremos que mandemos más figuras, y eso se ven muy, muy bonitos. De hecho, algunas veces que parecen de libro, y cuando vamos allí incluso nos emocionamos y decimos, mira, se está formando, hemos visto cómo crece la vertical, cómo se forma, cómo luego ya cuando acaba el calentamiento termina. Pero lógicamente sí, esto es la atmósfera y el estudio es complejo siempre. Hay muchas otras cosas. En parte de las cosas que queremos ver con el nuevo proyecto, que es muy desafiante, ¿no? Porque
estudiar todas estas cosas con observaciones y tal, pues no es fácil, ¿no? Pero sí que nos gustaría ver en detalle también eso del flujo del noreste, ese que vemos todas las mañanas, cuándo se produce más, cuándo se produce menos, por qué y todo eso. Entonces, hay muchas más cosas para mirar, por supuesto. Pero sí, estoy de acuerdo totalmente en que esto es una zona, es compleja. Y el hecho de que estemos en esta zona también, realmente estamos en toda la zona norte, porque por aquí en la zona sur sí que hay muchas menos. En la zona de Huelva no podemos manipular por el Parque de Doñana, además nos coge mucho más lejos. Y realmente en la zona de alrededor de la base de Rota y del aeropuerto de Jerez estamos también, no podemos lanzar sondeo como nos dé la gana. Entonces, en esta zona estamos libres de lanzar sondeos y todo eso, y además una zona de entre los puntos que vemos aquí donde mejor se ven las brisas. Entonces, por eso nos hemos centrado un poco en ese sitio. Bueno, pues nada, me alegro mucho de vuestro estudio, ¿no? Me parece interesante de todas formas. De todas formas, si tenéis oportunidad de ir a estudiar a Huelva, ¿no? Lo que le llaman el foreño, no sé si lo has oído tú, sí. el foreño allí, es espectacular la entrada del foreño a mediodía en Huelva, en verano. Sí. Y nada, ánimo. Muchas gracias por los comentarios. Adiós. Vale, gracias, José María. Bueno, vamos a darle la palabra a Patricio López. Javi, cuando puedas. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi enhorabuena también por el estudio y por los avances en el estudio de la brisa. Yo llevo desde el año 91 haciendo pronósticos de brisa de forma frecuente para actividades de apoyo a regatas de vela, sobre todo en el Mundial del 92, luego en el 2003 hubo otro. Incluso el año pasado también participé como auxiliar en las regatas estas de SAIGP que se organizaron en Cádiz. Y bueno, igual que José María, te quería, en fin, no sé, advertir de la complejidad del lugar, la compleja orografía y interacción de corrientes y de múltiples flujos que, desde mi punto de vista, ¿no?, distorsionan bastante lo que es la circulación de brisa. Yo te propondría, no sé, realizar esos sondeos que vosotros lleváis a cabo en la línea entre Rota y Chipiona, ¿no?, que es una línea bastante más uniforme y con unas condiciones algo más homogéneas. O incluso en la bahía de Cádiz, ¿no?, entre Rota y el puerto de Santa María, donde aparentemente, bueno, aunque no hay evidentemente dos registros de brisa exactamente iguales, pero bueno, la configuración de la costa permite, ¿no?, de alguna manera sacarme, creo yo, mejores conclusiones. También comentarte la interacción con flujos de escala mesobeta, en el sentido de que hay una baja en el Guadalquivir, bajas presiones que se forman por calentamiento de la provincia de Huelva y que en muchas ocasiones generan unos flujos del suroeste que no son exactamente brisas, podríamos a lo mejor denominarlas brisas de largo recorrido, de larga escala, y que, bueno, no son brisas puras del oeste o noroeste, sino que son brisas del suroeste. Yo también hice una clasificación de brisas, concretamente en el año 91, y a una de ellas le llamaba sureste más brisa, propia de días con flujos de levante del sureste, y en las cuales parece que se da ese giro característico de la brisa, pero no llega a alcanzar siquiera la dirección oeste, ¿no? Bueno, parece que más o menos, ¿no? En sí, bueno, habría que también, pienso yo, ¿no?, para ayudar al estudio, hacer también una valoración del alcance de las brisas, de los flujos marinos, de la penetración en tierra, que también es importante a la hora de, bueno, valorar cuál es el circuito de la brisa, ¿no?, que según Adams es al menos cuando la brisa es casi pura, es una circulación en sentido sacacorcho, oeste-noroeste en superficie y este-nordeste en altura, ¿no?, de tal manera que, bueno, ahí hay una especie de... Pero claro, como comentaba José María, es imposible disponer de prácticamente imposible, disponer de una configuración de gradiente cero que permita de alguna manera aislar toda la influencia sinóptica y dejar la brisa como
aislada, ¿no? De manera que, bueno, tenemos que estar jugando siempre, haciendo hipótesis y valorando cuál es la intervención de cada uno de los factores, tanto orográficos como de escenario a mayor escala o escala sinóptica. Bueno, pues lo que sí me gustaría también es saber si habéis hecho algún estudio acerca de cuál es la altura, el espesor de la capa de brisa en diferentes circunstancias, ¿no? Tanto en el caso de brisa pura como en el caso de brisa contaminada. Sí, gracias, Patricio. Sí, totalmente de acuerdo, vamos, es lo mismo. Respecto, yo, tampoco soy de San Lucas y no quiero tirar todo para acá, pero realmente, incluso en la costa, hay veces que tenemos sureste en la costa chipiona rota y la brisa llega a entrar en la costa chipiona San Lucas. O sea, se llega a observar una brisa y bastante común. Es decir, esa línea de separación de la que he hablado antes, hay veces que están bastante al norte. De hecho, son situaciones en las que los modelos fallan bastante. De hecho, hay días que es que no te dan brisa y nos vamos a la playa y nos entra la brisa y nos desciende la temperatura a 12 grados aquí en la playa de La Jara, en la playa de Las Piletas, en San Lucas. Y visto las estaciones que tenemos la de Rota, la de Chipiona y la de San Lucas, realmente el número de eventos es bastante mayor en la de San Lucas. Esther, que creo que está conectada, tiene los números por ahí, pero creo que ya ha hecho la clasificación de todas y tal, y supera siempre el número, ¿no? Aunque lleguen a la playa Chipiona Rota. La playa Chipiona Rota a mí me parecía también muy interesante, pero para los radiosondeos tenemos la problemática de que no podemos entrar en el espacio aéreo de la base militar de Rota y teóricamente no nos deja. Son sondeos muy chiquititos, pero bueno, tampoco quiero crear un conflicto entre países y no sé si preguntando o pidiendo permiso en aire podríamos hacerlo. En cualquier caso lo tengo en cuenta porque quizás podemos preguntar y lanzar alguno por ahí para ver las diferencias y tal. Y ya la última pregunta de lo de la altura de la brisa, pues todavía no hemos cogido, tampoco tenemos tantos eventos con radiosondeo. Con modelos lo podríamos hacer porque estamos simulando todos los días, guardamos los datos, estamos en una resolución alta, pero con sondeo tenemos 13, 14 y todavía no hemos separado la altura por evento, pero normalmente andan entre 300, 400. Sí que es verdad que las brisas que observamos en mayo, abril, mayo, por ahí son mucho más someras, son mucho más bajitas, menos intensas y tal. Pero las de julio, que ya son brisas potentillas, suelen tener 300, 400 metros. En agosto no hemos lanzado, porque en agosto no hay vacaciones y no nos hemos ido a lanzar, pero también a ver si hacemos un esfuerzo el año que viene y vemos también un poco esa diferencia entre los diferentes meses. Pero sí, totalmente de acuerdo y sé de lo que me hablas y sé que, hay muchas otras cosas que hay que tener en cuenta. De hecho, no tenemos tiempo todavía para poner a mirar todo, pero hay muchísimas cosas. Por ahora lo que estamos intentando es tomar medidas, observar lo más que podamos y vamos aprendiendo poco a poco y de ahí pues intentar sacar toda la información que podamos. Bueno, pues nada, cuento también con mis mejores deseos, igual que José María. Por supuesto, y con tu consulta, que te preguntaremos cosas cuando tengamos dudas. Bueno, yo tampoco manejo más que modelos conceptuales, ¿no? Después de haberme leído, en fin, montones de artículos, desde Stokes del año 62 hasta los últimos que se han publicado en el Boletín de la América. Pero bueno, en todo caso es un tema que me interesa bastante y siempre me preocupo de ver los registros y ver cada día cómo se ha comportado el poniente de brisa. Venga, muchas gracias y suerte. Gracias, Patricio. Muchas gracias, Patricio. Es alentador que este tema pues, despierte tantas inquietudes, así que está bien. Bueno, voy a dar la palabra a Carlos Yagüe, que ahí está esperando. Hola, buenas tardes a todos. Pues nada, que no sé, un segundito a ver si... Vale. Buenas tardes. ¿Me escucháis bien, verdad? Sí, perfectamente, Carlos. Vale, gracias. Nada, pues solamente quería dar la enhorabuena a Carlos y bueno, a todos los colegas y amigos de la Universidad de Cádiz, pues por todo el esfuerzo observacional que están haciendo y no solo observacional, sino que lo bueno
de ellos es que están aunando tanto simulaciones numéricas como observaciones, con lo cual, observaciones que no les presta nadie, es decir, que están obteniendo ellos mismos, con lo cual, pues tienen muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo, claro, para poder aunar las dos cosas, ¿no? Entonces, bueno, quería hacer un par de comentarios y es, habla un poco, yo creo, en alguna de las respuestas de la complejidad que estos procesos tienen para ser simulados. Entonces, quería que nos contaras un poco la experiencia de las simulaciones a distinta escala, incluso las simulaciones que se hacen, digamos, con modelos globales de estos procesos y cómo pueden mejorar, si es que lo mejoran los modelos de mesoescala. Y otra cosa que no has metido en la porque has focalizado en las brisas marinas, y es el tema de las brisas de montaña, para que nos contaras un poco desde tu experiencia la complejidad mayor o menor en un caso o en otro, o así alguna cuestión que nos ilustre la diferente manera de estudiar un tipo de brisas de otro tipo. Venga, enhorabuena. Gracias, Carlos. Pues sí, todavía no hemos pasado bastante tiempo intentando automatizar, tenemos ya el modelo automático, lanzamos simulaciones cada día, ahora mismo tenemos un modelo a 1 kilómetro y otro a 3 kilómetros, y con el de 1 kilómetro afinamos mucho más. El problema de la predicción es que, claro, nosotros evaluamos en un punto y cuando tenemos el modelo de 3 kilómetros, pues hay veces que hay errores grandes. Hablando de los globales, pues ahora mismo usamos el GCS por facilidad, porque es mucho más fácil, pero nosotros cuando vamos a hacer campañas intentamos mirar los modelos con detenimiento, centroeuropeo, el americano y tal, y hay muchas veces que dan bandazos. O sea, uno te está diciendo que va a entrar la brisa, otro que no, uno te lo está metiendo mucho más al norte y otro más al sur. No siempre, pero en muchos casos sí. Sobre todo estos casos de brisa pura en los que hay una línea de separación levante-brisa. Y en la hora de comienzo también tienen bastantes errores. Creo que lo he comentado en la presentación, o a lo mejor se me ha olvidado, en muchos casos el modelo no ve la brisa, o ve la brisa con una leve brisa que entra a las 6 de la tarde y a las 11 de la mañana tienes una brisa súper fuerte en costa. Y estás midiendo la temperatura y tienes 25, 27 grados cuando el modelo te estaba parando 35, ¿no? Entonces estos son errores grandes, sobre todo para los sistemas que estén basados en predicción con el punto más cercano, ¿no? O con los puntos más cercanos. Entonces aquí cuanto más resolución tengamos, mejor resultado creo que estamos teniendo. Si está Juan por ahí me puede corregir, si no. Y luego lo que queremos hacer, ahora ya cuando empecemos ya a coger eventos y tal, es probar las diferentes opciones físicas y juguetear con algunas cosas del modelo para ver cómo podríamos afinar más o mejorar lo que vemos en las observaciones con lo que vemos en los modelos. Y luego es verdad que Juan Carbone también está empezando a evaluar los perfiles verticales, que en muchos casos parecen que no están mal, no tienen mala pinta, pero hay que mirarlo más en condiciones, ¿no? Y respecto a la pregunta de las brisas de montaña y las brisas marinas, hace un par de años, en 2023, hicimos la campaña allí en un valle en los Pirineos y las brisas de montaña, aunque sean también, sepamos que van a venir todas las noches, ¿no? Estoy hablando aquí de los flujos descendentes de la montaña, en este caso un terreno muy complejo, por lo que yo veo en los modelos que les cuesta, lógicamente, por la resolución que tiene, pillar esa orografía, ¿no? Esa brisa. Entonces yo diría que es mucho más complejo para los modelos pillar la estructura que tienen las brisas de montaña, al menos por lo que hemos visto. Y hay que irse a resoluciones muy altas para intentar ver alto, ya intentar meternos en la Cherry Simulation y otras cosas más complejas. Y sin embargo, en la costa nos quitamos un poquito del problema de la orografía, ¿no? Que más o menos está siempre bien representada. Pero bueno, ambas cosas la verdad que son bastante desafiantes, interesantes y bonitas de mirarlas. Allí en Francia aprendimos mucho con los flujos Down Valley y aquí pues estamos aprendiendo también muchas cosas y cada vez veo otra cosa más y dice, bueno, y ahora de dónde me viene este viento que no venía en ningún lado y cada vez quieres tener más, tienes más preguntas y menos respuestas, ¿no? Poco a poco vamos aprendiendo cositas, así que ahí estamos. Muy bien, pues venga, muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos Yagüe. Bueno, damos la palabra a Esther Rivas, cuando quieras, Esther. Hola, no sé si te oímos. Te oímos muy bien.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena, porque me ha gustado muchísimo la charla, muy interesante. Disculpa, Esther, ¿sí? Se te oye con mucho eco. No sé si es por tu parte o algo que pueda subsanar, Javier. Quizás si apago la cámara mejor. Bueno, yo voy a quitar mi micrófono por si pueda perturbar. Es que se te oía con eco. A ver. Vale, ¿ahora mejor? Yo te oigo bien. ¿Sí? Sí. Disparo pues. Sí. Adelante, sí. Bueno, nada, estaba comentándote que, bueno, primero de todo, enhorabuena, porque la charla me ha parecido muy bonita, muy interesante y sobre todo se ve el trabajazo que hay ahí detrás para caracterizar así de bien todo este tipo de eventos. Y bueno, más que una pregunta, es una curiosidad que me ha surgido sobre, visto que este tipo de eventos se impactan muchísimo en el confort térmico de las zonas. Me surge la curiosidad de si tú crees que podría haber un impacto cuantificable en el consumo energético de las localidades aledañas cuando se dan este tipo de eventos. A lo mejor no influye, pero visto que quizás durante una ola de calor se dispara el consumo por aires acondicionados, etcétera, quizás se podría ver o cuantificar algún tipo de impacto o incluso eso en el consumo energético. Es una curiosidad, simplemente, si tú piensas que podría haber. Gracias, Esther. Pues sí, la verdad es que, vamos, yo no he estudiado esto, pero vivo aquí, vivo en San Lucas y sé lo que tenemos aire acondicionado, pero realmente el aire acondicionado, los días de brisa, nunca lo ponemos. Yo creo que nunca hemos, pues he vivido aquí de chico, pero ahora llevo 6 años y en estos 6 años, días de brisa, nunca ponemos aire acondicionado. Se ponen los 4 días que llega el levante muy fuerte, que hace mucho calor, porque el levante aquí llega muy, muy recalentado y las temperaturas son bastante altas, pero son pocos días. Normalmente, este verano, hablando de este verano, quitando la ola de calor de mediados de agosto, esta que he mostrado un día, que fueron 4 días de mucho calor, que no llegó a entrar brisa, y los días de finales de junio, que también hizo bastante calor y creo que un par de días no llegó a entrar brisa, el resto no se pone aire acondicionado. Ahora los días de levante sí. Entonces yo creo que esto debe ser algo general y estoy seguro que se nota, que se tiene que notar en el consumo energético. Pues muy interesante porque parece una estrategia pasiva muy interesante. Bueno, de hecho, yo creo que es algo que para la simple logística de lo que se vaya a hacer hay que tenerlo en cuenta. Porque si tú tienes una actividad con, no sé, personas mayores o niños fuera en verano, en agosto, tienes que tener en cuenta si a las 2 vas a tener brisa o no. Porque no es lo mismo irte al paseo marítimo con levante que irte si la brisa ha entrado. Entonces, para todo ese tipo de cosas, yo creo que al final es algo que parece una tontería, pero que es muy importante. Porque cuando no llega a entrar la brisa, en verano pueden ser situaciones extremas. Y al final realmente si entra, pues mira, lo que tú dices, una mitigación natural que se agradece muchísimo. Ok, muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Esther. Gracias, Esther. Bueno, pues precisamente enlazando con lo que la temática que acaba de introducir Esther, de ahí, desde mi punto de vista, la importancia de mejorar la modelización a mesoscala de las condiciones meteorológicas a efectos de... Uy, perdón, me oigo con eco. Yo no sé si soy yo o... Tengo bien. Sí, pues será mi sensación, disculpa. Que decía que sobre lo que comentaba que nos cuente un poquito hasta qué punto hoy en día está afinada la predicción mesoscalar de las condiciones meteorológicas, de los parámetros meteorológicos que nos permita predecir medianamente bien las brisas con vistas a lo que acabáis de mencionar, con vistas a poder predecir a un plazo así cortito, pues el consumo por exceso o por defecto de electricidad. Y bueno, y ya sabemos lo importante que es tener bajo control por parte de las empresas eléctricas, conocer previamente
potencial consumo que se pueda tener, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pregunta, afinando la pregunta, hasta qué punto crees que los actuales modelos mesoscalares permiten predecir, estimar adecuadamente las brisas a corto plazo? Vale, ahora mismo los modelos mesoscalares que tienen, normalmente, lo que he dicho, normalmente predicen bien lo que va a pasar, pero que el sistema esté desplazado un poco al norte, un poco al sur, o que la brisa entre un poco más, un poco menos, es algo que yo creo que no se, probablemente a causa de la resolución, no se termina de ver bien. De hecho, nosotros lo tenemos comprobado en muchos casos durante este verano. Entonces, yo creo que los modelos, lógicamente, cada vez son mejores y la verdad es que funcionan bastante bien, pero hay casos en los que hay errores grandes, especialmente en las zonas estas que tenemos estos gradientes tan grandes, que es que tenemos aquí una brisa y, vamos, justo ayer me parece que venía yo de Puerto Real a las 3:30, a las 4 de la tarde y hacía muchísimo calor en la carretera y solamente en los 2 kilómetros cercanos a costa es cuando se notó una bajada de 8 grados de temperatura. Y esto lo vio bien Esther también, que lo ha estudiado en su TFG, estudió un poco para ver hasta dónde llega la brisa, hasta dónde se siente el efecto, y lo vemos con esta estación que tenemos en la campiña. Realmente el efecto hay veces que queda muy, muy limitado a costa, excepto en los casos estos de brisa pura, que realmente lo que tenemos es un poniente que entra mucho más fácil. Pero yo creo que realmente los modelos tienen que afinar todavía más, pero para estas cosas concretas, ¿no? Además que estamos hablando de zonas muy pobladas que no es lo mismo que le digas que va a tener 40 grados que 28. Entonces, eso yo creo que sí que es importante, porque al final la gente hace sus planes en torno a las predicciones que ven en Google, ¿no? O donde lo miren. Sí, ya. Bueno, efectivamente hay que también pues, darle más valor y valorar la fiabilidad de las predicciones a partir de centros fiables, ¿no? Hay centros, no cualquier centro, y sobre todo los centros más locales, ¿no? A ver, aquí entramos en la discusión esta de dónde mira el tiempo la gente, ¿no? Sí. Los que nos gustan la meteorología, pues nos miramos todos los modelos que podamos y que encontremos, pero los que no, que mucha gente no, pues va a Google. Google lo coge del GFS o no sé dónde, pues bueno, sabe que va a afinar mucho peor que si mira otro modelo, otro sitio, pero bueno. Y bueno, ese es otro tema de debate, ¿no? El que la divulgación, las fuentes de información, pues que sean, bueno, pues que se tomen a su vez fuentes más fiables de datos y demás. Esto ha pedido, hace un ratito he visto la mano levantada por parte de José María. Y sí, y sigue interesado, sí. Así que, José María, cuando quieras. Y luego tengo una pregunta pendiente, después de José María. Yo quería comentar, con relación al apunte que ha hecho Carlos sobre la ola de calor, que no ha habido brisas. En la ola de calor, efectivamente, en Málaga tampoco la hubo. Y yo creo, y habiendo como hay una diferencia tan grande entre la temperatura del mar y la tierra, justamente más grande que otros días, pero posiblemente sea que la estructura de capas es necesaria, estratiforme, para que se formen las brisas. Y los días que hace demasiado calor se forma, digamos, la diabática seca enseguida cerca de la costa, es incapaz de hacerse circulación. Entonces hay se necesita eso, con excesivo gradiente vertical, es decir, casi inestable, digamos, hacia adentro, térmicamente inestable, es difícil que se produzca una brisa, ¿no? En las costas. De hecho, es lo normal. Es decir, en la época, cuando hay una ola de calor importante, las brisas pues no funcionan. Por ahí, yo no sé muy bien la causa, pero ya debe estar relacionada con la certificación. No sé, ¿tú qué piensas? Sí, yo creo, vamos, no nos hemos centrado en estos eventos, pero ni lo hemos mirado en detalle lo que tenemos en la vertical ni los flujos, pero yo creo que va por ahí los tiros. Además, los flujos de calor sensibles, incluso en condiciones de olas de calor, se pueden hacer más pequeños, lo que también puede ayudar a que no se forme la brisa. O sea, hay una serie de cosas. Aquí en la zona también las olas de calor coinciden con vientos del sureste, normalmente, que pueden llegar a ser más fuertes de lo que
que pueden llegar a ser más fuertes en la zona, lo que también impide la brisa. Entonces hay varias cosas ahí que eso me parece una cosa muy interesante mirarla, ¿no? Y sí que es verdad que hay otros días que hace mucho calor y te llega a entrar la brisa, entonces ese límite de que te entre o no, que es también la clave, ¿no? De una de las cosas que queremos mirar, me parece muy chulo mirarlo. Y ahora mismo no puedo, no lo hemos analizado, no sabría decirte exactamente en estos casos que hemos visto qué es lo que ha pasado. Pero interesante que lo apuntemos. Gracias. Muy bien, gracias. Me estoy fijando la hora, no quisiera extender esto mucho más, con lo cual, bueno, mi pregunta quedará postergada en otra ocasión, pero que sí, antes de finalizar, me gustaría aglutinar un poquito las inquietudes que habéis mostrado los participantes en nuestro comentario, de manera que no cabe duda que se trata de un fenómeno muy complejo, que además es muy distinto, unas brisas marinas en una determinada costa que en otra, etcétera, ¿no? Por ello, es, por una parte, muy valioso estas campañas que habéis iniciado de esta manera tan intensa, que por otra parte tenéis datos de julio que aún tenéis de este julio pasado, que aún tenéis que analizar según entendido, y por otra parte que también tenéis en proyecto analizar el fenómeno en otras zonas, como es en Mallorca y en el Valle del Ebro. Por lo cual, pues alguna de esas preguntas, de esos comentarios que se han hecho sobre lo diferente que son las brisas de un sitio a otro, pues quizás, pues bueno, poquito a poco se vaya avanzando en esa comprensión, en esa mejora de comprensión que se está buscando. Aquí lo importante, desde mi punto de vista, es que estáis desarrollando de una manera experimental el análisis de este fenómeno tan complicado, eso por una parte, y por otra que voy a incidir en que seáis un equipo de gente joven, supervisada por gente más veterana, las que estéis llevando a cabo esta investigación, ¿no? Con lo cual a mí me congratula muchísimo. Y simplemente un siguiente apunte, y es que como próximamente, que ya se irá anunciando con más detalle, en febrero estarán las próximas jornadas científicas de la AME, que además va a tener lugar en Málaga. ¿Con esto qué quiero decir? Pues sencillamente que os animo a todos aquellos que trabajáis en la temática, y seguro el grupo de Carlos Román ya tendrán avanzado el análisis de datos de este verano pasado, y que lo presentéis en las jornadas, y allí nos veremos y allí tendremos ocasión de hacer más preguntas y más comentarios. Así que irlo anotando en la agenda en una cita en Málaga el próximo finales de febrero, cuyos detalles se irán aportando a través de la página web y también a los socios, por supuesto, por parte de la AME. Y ya para terminar, ahora sí, ya que he dicho socio y he dicho AME, aprovecho la ocasión para aquellos asistentes que no seáis todavía socios de la AME y que os gusta este tipo de actividades por parte de la asociación, pues nada, animaros a que os suscribáis, cosa que no es muy difícil porque es muy fácil hacerlo desde la página web, hay fácilmente la indicación visual de cómo hacerlo, y segundo, que es una cuota anual muy razonable. Y por último, que además es una contribución interesante porque está dirigido a mantener este tipo de actividades de una asociación biológica nacional muy longeva. El año pasado cumplimos el aniversario 60º. Así que si somos más socios, pues mucho mejor. Así que os animo a aquellos que no seáis socios a que os unáis. Y ya con esto ya doy por terminada la sesión, a no ser que alguien quiera decir alguna cosita más. Y si no es así, pues agradezco primero a Javier Martínez, que nos ha servido de soporte técnico, a aquellos participantes que habéis enriquecido con vuestros comentarios esta sesión, y sobre todo, muy especialmente a Carlos Román, nuestro ponente,
bueno, pues que ha compartido este rato y además todos estos conocimientos y estas actividades y de una manera totalmente altruista. Así que muchísimas gracias a todos. Y que nos vemos, espero, en la próxima sesión Aula Morán, que será dentro de casi 2 semanas. Digo casi porque será el miércoles, no jueves, miércoles 17 de septiembre. Y ya tenemos programada esa sesión que va a tratar de otro tema también muy interesante, que es concretamente sobre las tormentas violentas en Islas Baleares. Y los ponentes serán Agustín Hansa y su colega Duncan Winsen. Así que espero veros entonces otra vez en este aula Francisco Morán. Hasta entonces, muchas gracias por vuestra asistencia. Venga, gracias, Encarna, muchas gracias a ti. A vosotros. Hasta luego todo, gracias.